Cuando Gabriela salió del trabajo, la ciudad ya se sumía en la oscuridad. Le dolían los pies del cansancio, pero lo más pesado no era el cuerpo, sino ella misma. El día había sido agotador. Había demasiados clientes en el café, y el dinero, como siempre, se acababa demasiado rápido. En casa, su padre tosía otra vez, más fuerte, más seguido, y aún así fingía que todo estaba bajo control, aunque apenas se mantenía en pie. Gabriela no se quejaba. No por orgullo, simplemente estaba cansada de explicar qué le costaba. Cruzaba la plaza como lo hacía todos los días. Solo que esta vez, su mirada se detuvo en una señora en silla de ruedas. Estaba tratando de alcanzar su bolso caído. Las ruedas se habían trabado en una grieta del empedrado, sus manos temblaban, y cada movimiento requería un gran esfuerzo. Un mínimo error, y podía caer. Gabriela no dudó. Se acercó, recogió el bolso y se lo devolvió a la señora. Pero no se fue. Acomodó el abrigo sobre sus hombros, ajustó la manta sobre sus piernas. Y al ver cómo apretaba los labios con torpeza, le preguntó con suavidad: «Señora, ¿quiere un poco de agua?» «Gracias, querida. Tienes manos de enfermera. Y un corazón bondadoso». Gabriela se agachó a su lado, ajustó los apoyapiés de la silla, revisó los frenos, y se aseguró de que el bolso estuviera bien colocado sobre el regazo de la señora. No había prisa ni formalidad en sus gestos. Conversaron un poco, sobre el clima, los baches en las calles y la indiferencia de la gente. Úrsula le tomó la mano con calidez, y le dijo: «Si mi hijo supiera mirar a las personas como tú, quizás su vida sería más luminosa». Gabriela sonrió levemente, asintió, y siguió su camino. No sabía que no muy lejos, desde un coche en penumbra, un hombre la estaba observando. Adrián no era un hombre sentimental. Más bien, era racional. Pero al ver cómo esa joven se arrodillaba junto a su madre para ayudarla, con tanta atención, con tanto respeto, algo dentro de él se estremeció. Como si detrás del muro que había construido toda su vida, algo empezara a moverse. Nunca había visto a Gabriela antes. Pero en ese instante supo que quería saber quién era. Porque por primera vez en mucho tiempo, sintió que aún quedaba belleza en el mundo. Adrián era de esos hombres de los que se dice: entró, y el aire cambió. Estricto, directo, preciso. No jugaba con las emociones, gestionaba situaciones. Heredó el negocio tras la muerte de su padre, y en pocos años lo convirtió en un imperio. Podía perder, y levantarse. Podía controlarlo todo. Excepto el vacío dentro de sí. Desde joven supo que la bondad, casi siempre, era una fachada. Las personas adulaban, se inclinaban, sonreían, no a él, sino al nombre de su familia. Adrián no les guardaba rencor. Solo se cansó de creer. Y por eso, el gesto de Gabriela le pareció tan genuino. Ella no sabía quién era Úrsula. Y ciertamente no imaginaba que, al ayudar a una señora, tocaba el corazón de un hombre que hacía tiempo no sentía nada. Él las observaba, y no podía apartar la vista. La escena fue breve. Pero se le quedó grabada. Cuando la joven se alejó, él bajó del coche. «¿Quién es ella?», preguntó en voz baja. Úrsula lo miró y sonrió apenas. «Solo una chica con un gran corazón. Creo que dijo que se llama Gabriela». Adrián no respondió. Pero su nombre, no lo olvidaría. Al día siguiente, ya sabía todo lo que podía sobre ella, las cámaras de la plaza, las grabaciones del café. Resultó que Gabriela trabajaba en 2 lugares a la vez, en el café durante el día y en una librería por las tardes. Nada de redes sociales, nada de vida de revista. Solo silencio, disciplina y una fuerza interior muy clara. No podía explicar por qué eso lo atrajo tanto. No era atracción. Era algo más profundo, interés, asombro. Adrián pasó varios días simplemente observando. No como un cazador, no. Él mismo no sabía cómo acercarse. Él era Adrián. Ese nombre generaba miedo. Pero ahora solo quería ser una persona. Sin la máscara. Y entonces se decidió. Simplemente ir al café.
Gabriela estaba en la barra. En su rostro, una sonrisa suave, detrás de la cual se escondía una noche sin dormir. Su padre había vuelto a tener dificultad para respirar, y ella no había pegado ojo. Pero aún así fue a trabajar, porque era lo que se debía hacer. No sabía que ese día todo empezaría a cambiar. Para ella, y para él. Cuando vio al hombre que entró al local, no sintió nada especial. Un cliente más, bien vestido, con un abrigo caro y esa mirada de quien ha olvidado dónde está. Su saludo fue el de siempre, amable, sin una pizca de interés. Esa cortesía tranquila con la que mantenía al mundo a distancia. «Un café, por favor», dijo él con voz neutra. Ella tomó el pedido y siguió con lo suyo. Parecía un cliente cualquiera, y no tenía idea de que ese hombre sabía más de ella que nadie, y aún así, no tenía ni la menor idea de cómo decir una sola palabra sin romper la frágil calma entre ellos. Empezó a ir todos los días. Sin prisa. Sin insistencia. Tranquilo, contenido, como si esperara a que ella le diera permiso de acercarse. Sus preguntas eran discretas, nunca directas, como quien deja caer algo entre líneas. ¿Lees mucho? ¿Te gusta este lugar? Gabriela respondía con brevedad. Sin confidencias. Había aprendido que cuanto más se interesan en ti, más probable es que busquen algo para sí. Y aquellos que ocultan sus intenciones suelen ser los más peligrosos. Adrián lo entendía. No la presionaba, no presumía de contratos ni de viajes espectaculares. Solo estaba, observaba, escuchaba. Y con cada palabra suya, cada gesto, comprendía con más claridad, ahí estaba, esa mujer rara a la que no esperas nada, pero por la que quieres darlo todo. Un día, ella comentó casi al pasar. Mi papá antes hacía muebles. Ahora solo se sienta y esconde el dolor tras un «todo bien». Cree que si no habla de ello, nos protege. Adrián no ofreció nada. No se apresuró a salvarla. Solo memorizó esas palabras. Y luego, detrás del telón, empezó a actuar. Sin decir su nombre, organizó la visita de un buen médico, como si fuera por casualidad. Mandó a la librería una caja con novedades, como un cliente más. Y siguió yendo al café. Porque allí todo era distinto, el tiempo se volvía lento y las personas parecían reales. Gabriela aún no sabía quién era él. Pero poco a poco empezó a sentir que algo en su interior comenzaba a ablandarse. No por lo que decía, por lo que callaba. Como si a su lado le permitieran ser vulnerable. Y para alguien que ha llevado armadura tanto tiempo, eso es confianza verdadera. Úrsula, su madre, era una señora de pocas palabras. Pero cuando hablaba, sus frases daban en el blanco. Toda la vida se mantuvo en segundo plano. No se metía en los asuntos de su hijo. Solo pedía una cosa: no olvides quién eres. Pero la vejez, más que nadie, sabe cortar lo innecesario. Y deja solo lo esencial. Adrián había cambiado. En sus palabras había menos cifras, y más sentido. Hablaba de libros, de personas, de gestos casuales. Y volvía a casa distinto, no más liviano, pero sí más vivo. Úrsula lo notó. La encontraste, dijo un día, mientras él guardaba los medicamentos en el cajón. Él se quedó inmóvil, sin saber cómo responder. La encontré, murmuró. ¿Y ella sabe quién eres? Todavía no. Úrsula se apoyó en los reposabrazos del sillón y lo miró con severidad. No lo alargues. A veces la inacción es una mentira tan grande como una falsedad dicha en voz alta. Te quedas callado pensando que la proteges. Pero en realidad te estás escondiendo de ti mismo. Adrián desvió la mirada. Sus palabras le abrieron una herida. Ella estuvo a mi lado, mamá. Así, sin más. Sin esperar nada. Sin segundas intenciones. Ella vio a la persona en mí. Úrsula asintió en silencio. Todos a tu alrededor siempre quieren algo. Pero ella nada. Y si no te atreves, vas a perder lo que recién empezabas a comprender. Él apretó los labios, luchando contra un miedo profundo. No era miedo al rechazo.
Era miedo a destruirlo todo. Si le cuento la verdad, va a pensar que la engañé para ganarme su confianza. Es posible, dijo Úrsula. Pero si lo que sientes es real, ella lo entenderá. ¿Y si no?, preguntó él en un susurro. Entonces, de todos modos, estarás haciendo lo correcto. Y eso es lo que importa. Esa noche, el sueño no llegó. La imagen de Gabriela, inclinada sobre los libros, tras el mostrador, con una sonrisa cansada pero genuina, no se le borraba de la mente. Sabía que se acercaba un paso difícil. Y tal vez, el más honesto de su vida. La mañana del sábado, dentro del café reinaba el silencio. Gabriela, con un delantal manchado de harina, decoraba los postres con la concentración serena de un artista dando los últimos toques a su obra. La puerta se abrió, y en el umbral apareció Adrián. Caminaba como siempre, pero algo en su mirada desconcertaba, un peso invisible se reflejaba en sus hombros caídos. Gabriela, dijo en voz baja, acercándose. ¿Podemos hablar a solas? Su voz, contenida, casi como pidiendo disculpas, la puso en alerta. Asintió apenas y lo condujo a un rincón apartado del salón, donde rara vez se sentaban los clientes. Se acomodaron uno frente al otro. Adrián parecía evitar su mirada. Suspiró, como quien se prepara para lanzarse al agua. Debo contarte la verdad. Gabriela no dijo nada, pero entrelazó sus dedos con fuerza. Mi nombre sí es Adrián. Soy el hijo de la señora a quien ayudaste aquella vez. Yo estaba ahí, cerca. Vi cómo la cuidabas sin saber quién era. Cómo la abrigabas con tu atención, sin hacer preguntas. Eso me conmovió. De verdad. Ella lo miraba en silencio, como temiendo interrumpir su confesión. Vine para entender, continuó. Entender cómo alguien puede ser tan auténtica. Pero tuve miedo. Miedo de que si sabías quién era, te alejarías. Y tú, te volviste lo único real que tenía. Guardó silencio, y entre ellos cayó un vacío espeso, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Gabriela se levantó. No con rabia, ni con apuro. Caminó hacia la ventana y le dio la espalda. Su voz sonó apagada. No me importa cómo te llames ni de quién era madre esa señora. No me duele que no dijeras quién eras. Me duele que decidieras que yo no podría soportar la verdad. Se dio la vuelta. Sus ojos brillaban, no de debilidad, sino de dignidad. Cuando alguien esconde su verdad creyendo que el otro no podrá con ella, eso no es protección. Es desconfianza. Y la desconfianza mata todo sentimiento. No me diste opción, Adrián. Y sin opción no hay libertad. Él quiso acercarse, pero ella dio un paso atrás. No me busques. Si de verdad te importa, déjame ir. Dame tiempo para ser yo misma. Adrián se quedó de pie en medio del salón. Por primera vez en su vida no tenía ni un plan, ni palabras. Solo silencio. Y ese silencio, de pronto, le pareció algo más que una derrota. Pasaron los días. Gabriela volvió a su rutina, los pasteles, el aroma del café, las charlas con su padre. Pero por dentro, todo era distinto. Cada sonrisa le costaba. Cada sorbo de té tenía sabor a vacío. Y no dejaba de pensar en una sola cosa, ¿por qué no confió en ella desde el principio? Adrián desapareció. Cumplió su petición, pero en ese silencio dejó, quizás, una parte de sí. No extrañaba a la persona, extrañaba el calor. Ese sentimiento que es tan raro. Y que ahora, tal vez, se había perdido para siempre. Pero había algo que él no sabía, para entonces, Úrsula ya había empezado a actuar. La mañana fue inusual. Gabriela, cubierta de harina y con el cabello desordenado, salió y se quedó paralizada. Frente a la puerta, unos trabajadores cargaban cajas, muebles, y al lado ya instalaban un letrero nuevo sobre el café. Disculpe, ¿usted es Gabriela? Se acercó un joven y le entregó una carta. Es de parte de la señora Úrsula. Me pidió que se la diera en persona. Las manos de Gabriela temblaban mientras abría el sobre.
Querida Gabriela. Sin saberlo, me devolviste la fe en las personas. En una bondad que no se puede fingir. Cuidaste de mí sin preguntas, sin condiciones. Simplemente porque no sabías hacerlo de otra manera. Todo lo que hiciste me recordó que el amor no se mide con dinero. Se mide con decisiones. Este café era mío, era dueña del local. Ahora es tuyo. No por lástima, sino porque tú sabes cuidar. Que este lugar sea una continuación de ti. Con respeto y cariño, Úrsula. Gabriela se sentó en el borde de la acera. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos aplaudían, otros ofrecían ayuda, algunos sostenían cajas. Y a lo lejos, desde un coche aparcado, observaba a Adrián. Vio a su madre sentada en una silla, al borde de la acera, mirando con ternura hacia el café. El letrero ya brillaba. La gente empezó a entrar, no por la publicidad, sino por la atmósfera. Por la calidez que flotaba en el aire. Gabriela decoró el café a su manera, flores en las mesas, estanterías con libros, una pared con mensajes de los clientes. Era más que un negocio. Se convirtió en su refugio. Pero dentro de ella todavía quedaban cicatrices sin cerrar. Y aún rodeada de calor, a veces se preguntaba, ¿por qué se fue? ¿Por qué no luchó? Él no volvió. Y ella no lo buscó. Tal vez por orgullo. O tal vez por cautela. El corazón no siempre está listo para oír lo que más desea. Y un día, gris y nublado, la puerta del café se abrió. Sin flores. Sin grandilocuencia. Adrián entró en silencio, con una camisa sencilla. En sus ojos, una inquietud cubierta por una fina capa de humildad. Ella lo vio al instante. Pero no se apresuró. Siguió limpiando la cafetera, como si supiera que ese día llegaría. Él se acercó y dijo en voz baja: «No vengo por perdón. Solo vine». Ella lo miró. «¿Entonces para qué?» Él contuvo el aliento. «Porque entendí que el amor no necesita palabras. Simplemente permanece». Su mirada era tranquila, sin reproches. «¿Y estás seguro de que es amor?» Él asintió. «No lo entendí de inmediato. Vine para entenderte. Y al final, me entendí a mí mismo. Tú no viste un nombre ruidoso. Ni un estatus. Viste a mi verdadero yo. Y eso me asustó». Ella sonrió, apenas. Quienes saben escuchar valen más que quienes solo saben hablar. Adrián extendió la mano. Gabriela, sin dudar, puso la suya en la de él. El amor no son palabras. Es ese momento en que dos manos se encuentran. Y se quedan juntas. Sin promesas. Sin condiciones. Simplemente, se quedan.